para él es siempre la Sagrada Escritura. De hecho, se ha dicho en ocasiones, dijo algún autor, que habla bíblico, es decir, él cita la Sagrada Escritura de un modo natural para él. Salen sus frases como un padre de la Iglesia, y de hecho también se le ha denominado, así lo hizo Thomas Merton, el último de los padres de la Iglesia. Cita también, por supuesto, y conoce como fuente fundamental a los padres de la Iglesia y a bastantes autores clásicos, lo cual revela la formación que tenía en autores greco-romanos. Su espiritualidad es esencialmente monástica, de raíz benedictina, nacida de la lección divina, del contacto con los textos sagrados, también en la oración litúrgica. Es una teología que tiende en gran medida al aspecto afectivo y al valor del sentimiento sin caer en el sentimentalismo. Y todo esto, por ejemplo, lo refleja cuando habla con gran belleza de los 3 besos a Cristo. Fundamentalmente, quizá para seguir esta teología mística de San Bernardo, serían el Tratado del Amor a Dios y los sermones sobre el cantar de los cantares. Voy a ir resumiendo algunos de los aspectos por no alargarme en exceso, pero sí quizá hay que señalar en él lo que se ha llamado el socratismo cristiano, es decir, él parte de la realidad de que el hombre debe conocerse a sí mismo para desde ahí poder llegar a Dios. La realidad del hombre caído por el pecado, en la visión de San Bernardo, es que ha entrado en lo que denomina la región de la desemejanza, es decir, el hombre ha perdido la semejanza originaria con que Dios lo había hecho respecto de sí mismo. Y ahora se trata, con la ayuda de la gracia, de restaurar al hombre. Esta misión, que es puramente monástica, en realidad se debe realizar, es lo que San Bernardo propone para el monje. Prácticamente, de todas formas, abordó casi todos los temas de la teología, es decir, no solo esta teología mística, estos aspectos de la unión con Dios, sino todos los aspectos propiamente de la teología, como se ve, por ejemplo, en el Tratado sobre la Consideración. Junto con San Bernardo habría que destacar una serie de autores que simplemente los voy a citar, sobre todo lo que son los denominados padres cistercienses del siglo XII. Todos ellos, prácticamente todos ellos, reconocidos como santos o beatos. Guillermo de San Teodorico, San Alfredo de Rival, uno de los abades ingleses cistercienses a los que San Bernardo tuvo mayor estima y también era mutuo. Guerrico de Igny, San Amadeo de Lausana, Isaac de Estela, Balduino de Ford, de Canterbury, y entre los benedictinos y los cistercienses a veces nos hemos disputado también a las grandes místicas, algunas de las grandes místicas alemanas, sobre todo a Santa Gertrudis. Desde luego, aun en el caso de que pudiera ser cisterciense, aun en el caso de que pudiera ser benedictina, que no está del todo claro si pudo ser negra o blanca, lo que es indudable es que tiene Santa Gertrudis una impronta de la espiritualidad cisterciense incuestionable y la influencia incuestionable del propio San Bernardo. La espiritualidad cisterciense y muy especialmente San Bernardo influyeron en toda la renovación espiritual de la plena Edad Media y que llevaba hacia lo que en gran medida fue el fenómeno de la renovación espiritual del siglo XIII y el fenómeno del franciscanismo. Esto ha habido autores que lo han negado, han querido rebajar el papel de San Bernardo y la influencia que pudo ejercer, sobre todo en lo que es la espiritualidad cristológica y la espiritualidad mariana. Hoy día, sin embargo, los estudios más recientes reflejan que efectivamente San Bernardo sí ejerce una influencia poderosa en la devoción a la humanidad de Cristo y en la devoción a la Santísima Virgen. Aunque no haya a veces gran abundancia de pasajes, estos son muy significativos entre sus textos y sobre todo en el caso de la Virgen María es indudable también. Con respecto a la humanidad de Cristo, por ejemplo, tiene pasajes en los que muestra una gran ternura hacia la infancia, compasión hacia los padecimientos redentores. Por ejemplo, por citar alguno, al hablar de los besos que daría la Santísima Virgen al niño Jesús, dice: qué besos tan sabrosos le estampaba con sus labios al mamar y cuando la madre le acariciaba en su seno virginal. O en los sermones en alabanza de la Virgen Madre, ella acariciaba el cuerpecito del Hijo de Dios en su amoroso regazo y cuando se iba formando en su vientre.
Ahí tienes a María estrechando en sus entrañas a Jesús. También en estos aspectos devocionales a la humanidad de Cristo tiene algunos pasajes notablemente devotos hacia el nombre de Jesús. Y en cuanto a la pasión, también, como hemos señalado, tiene algunos textos en los que mueve al fiel a acercarse, a tener una compasión con Cristo, a padecer en su pasión auténticamente y compadecerse de los sufrimientos de Cristo en la pasión. Se le ha denominado el citarista de María, el cantor de la Virgen. El padre Manuel Garrido, monje de esta abadía, fallecido hace casi un año, resaltaba también muchas veces el valor de San Bernardo. Decía, durante siglos nadie ha discutido la primacía de San Bernardo en lo referente a la devoción a la Madre de Dios, y pese a estudios que lo negaban, el padre Garrido lo reafirmaba. Decía que, entre otros aspectos, con respecto a la mediación mariana, su papel fue fundamental. Él escribió 4 homilías en alabanza de la Virgen Madre, por pura devoción, no para ser predicadas, y fue una de las obras que mayor difusión tuvo ya en vida de San Bernardo y al poco de morir. El capítulo 10 del libro quinto del Tratado sobre la Consideración también está dedicado a la Virgen María. 20 sermones y 3 cartas son el conjunto dedicado a la Santísima Virgen. Es un conjunto que, aunque no sea demasiado grueso dentro de toda la obra de San Bernardo, no es pequeño y, sobre todo, hay que tener en cuenta que realmente influyó mucho. Hay palabras suyas que evidencian la devoción y cómo pudo influir en la devoción mariana. No hay cosa que tanto me agrade y me aterre, en el sentido de un temor, de un respeto, de un temor filial, ¿no?, al servir, como hablar de la gloria de la Virgen María. Todos le profesan una gran devoción, la ensalzan y la reverencian porque se lo merece. Pero cuando intentamos decir algo de ella, sentimos que resulta inefable, y lo poco que le decimos no agrada, ni gusta, ni satisface. Él, entre sus textos, destacan algunos relativos sobre todo a ensalzar su virginidad, su maternidad divina, su valor de mediadora o medianera universal, como dechado de virtudes, como modelo de santidad. La denomina en muchas ocasiones el acueducto por el que se derraman las divinas gracias sobre los hombres. La destaca como la mujer bendita entre todas las mujeres y la nueva Eva, según la tradición patrística. Y en este aspecto el padre Jean Leclerc destacó cómo todo esto rebate las opiniones que le acusaban de misoginia. Al referirse a la encarnación y a la pasión, destaca también la cooperación esencial de María en la obra de la redención. Y el tema más debatido, sin duda, ha sido su postura ante la Inmaculada Concepción. San Bernardo la llama Inmaculada en cuanto a pureza total, a santidad total, y él escribió una carta a los canónigos de León criticando el que habían instaurado por su cuenta, sin permiso de Roma, una fiesta dedicada a la Concepción de la Virgen. De ahí que se hayan emitido críticas contra él como que era opuesto a la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Hay que tener en cuenta que en aquel momento era una opinión piadosa que estaba a debate, es decir, no era dogma de la Iglesia Católica, no lo fue hasta el año 1854. Pero además, varios teólogos y estudiosos también de la propia figura de San Bernardo, entre ellos el padre Ludi, cisterciense irlandés, lo que han señalado es que San Bernardo realmente lo que criticaba era el festejar la celebración de la Concepción en sentido activo, el acto físico de la generación, no en sentido pasivo, la unión de alma y cuerpo, y que en este sentido estaría en consonancia con lo que luego el Papa Pío IX definió como dogma de la Inmaculada Concepción. Por otra parte, en cambio, la defensa bernardiana de la asunción de la Santísima Virgen a los cielos, cuando tampoco era un dogma, no ha sido hasta 1950, en este aspecto es indudable. Uno de los textos más bellos, aparte también del texto en el que está hablando de la anunciación del ángel a la Virgen y de la encarnación, en el que está pidiendo a la Virgen y crea una expectación con un arte literario que en él es sobresaliente, manejaba el latín de maravilla y literariamente con toda maestría.
Está invitando, pidiendo a la Virgen y crea expectación en el fiel para que dé el sí al ángel, porque toda la humanidad está pendiente y toda la creación está pendiente de ese sí de la Virgen hasta que finalmente lo da y parece como que todo se descansa y todo se relaja. Otro de los textos más bellos es en el que la invoca como estrella del mar en alusión a su nombre y está pidiendo, que está señalando al fiel que en los momentos de duda, en los momentos de tribulación, en los momentos de tentación, invoque a la Virgen, mira a la estrella, invoca a María. Hay que tener en cuenta que también los otros autores cistercienses que hemos señalado fueron grandes devotos de la Santísima Virgen y que los monasterios cistercienses, desde los inicios, se dedicaron siempre, o casi en exclusiva, a la Santísima Virgen. También en la devoción a San José influyó notablemente, por referirnos a cómo son aspectos relativos a la Virgen, a la devoción mariana y a la devoción a la humanidad de Cristo. Otro tema en el que la influencia cisterciense es notoria es su influencia en el arte. Si los cluniacenses fueron grandes difusores del arte románico en Europa y de un modo muy singular a través del Camino de Santiago, difundiendo lo que se llamó el románico de peregrinación, a los cistercienses se les debe un estilo que se ha llamado precisamente estilo cisterciense,